Del programa de esta noche. Hola Gerardo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente bien. ¿Cómo está usted? Bien. Muy ¿Bien? Bien, bien. ¿Y Argentina? ¿En qué momento está? ¿Cómo estamos? Lamentablemente siempre complicado, pero hay que tener esperanzas, ¿no? Siempre. Creo que es lo que nos moviliza, pero bueno, estamos en una situación compleja, económica, que tiene que resolver un tema, entre otros. El acuerdo del fondo es un tema determinante y crucial el que viene en estos días, porque tenemos que pagar en marzo, otra vez. Sí, yo estoy convencido que sí, que es un tema central para la economía. Ujú. Hay una coincidencia en Juntos por el Cambio en hacer todo lo posible por evitar el default, Ujú. que es una señal positiva que el gobierno haya logrado un principio de entendimiento con el Fondo Monetario. Están trabajando ahora la carta de intención, el gobierno con el staff técnico del fondo. Y después que, una vez que esté la carta de intención, vaya al Congreso, el Congreso es quien debe tratar. Usted fue muy duro con Máximo Kirchner por la decisión que tomó el diputado. Lo que pasa es que me parece que es una irresponsabilidad primero del gobierno. Ujú. Yo entiendo que el Frente de Todos y tanto la oposición, que también tiene que tener una actitud responsable en este tema que es tan importante, tratándose del presidente del bloque de diputados del Frente de Todo, el partido de gobierno, que dé un portazo en un tema tan importante, que dé un portazo como si estuviera, si por ahí lo veo a Máximo, y me da la sensación de que la Cámpora no está, aparece como una fuerza testimonial que no está en condiciones de gobernar el país, porque en el país hay realidades. Pueden estar de acuerdo o no, pero hay una deuda con el Fondo Monetario que había que enfrentar. El presidente con el equipo económico llevaron adelante una negociación y que él dé este portazo me parece que debilita la posición política del gobierno. Usted Parece que Máximo está como tratando un trabajo práctico, como dije en algunos medios, en el Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Me parece que eso está mal. Ujú. Como que está mal que de la oposición también juguemos a la escondida. Bueno, usted en Es algún un momento tema. abrió y dijo, nosotros fuimos los que contrajimos esta deuda y como mínimo tenemos que Sí, me han escuchar. pegado, A muchos no les gustó la idea, pero la deuda es de ustedes, sí, o del a ver, gobierno de ustedes. es del país. Yo Ah. lo que digo es que en materia de la deuda pública Sí. argentina tenemos todos responsabilidades. Tiene responsabilidad el peronismo, tiene responsabilidad el radicalismo, tiene responsabilidad el PRO, que ha dejado de ser, no sé, si ha pasado a ser un partido terrenal también, como somos el peronismo y el radicalismo. Ujú. Entonces, bueno, me saltaron a la yugular con algo que es una realidad objetiva. Nuestro gobierno, y digo nuestro gobierno, asumo también la parte de responsabilidad que me toque de formar parte de Cambiemos y ahora de Juntos por el Cambio, fuimos lo que fuimos al Fondo Monetario Internacional. Ujú. Obviamente que Cristina nos dejó 240.000 millones de dólares de deuda cuando nos hacemos cargo en 2015, pero nosotros también hemos generado deuda, pero puntualmente respecto de la deuda que hay con el Fondo Monetario Internacional, la asumimos nosotros. Ujú. Se me parecía que hay que ir al diálogo. Creo que nuestra responsabilidad tiene que ser dar quórum. No todos están tan de acuerdo, porque veo como que Carrió motiva a que hay que sentarse, hay que dar quórum y hay que tener un nivel, así como usted dice, de diálogo. Patricia Bullrich no la veo tan proclive a esta historia, como diciendo, bueno, si no se abre, si no se cuenta, si no se explica, o si ellos mismos se abstienen, ¿por qué nosotros tenemos que votar a favor? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que actuar con responsabilidad independientemente del silencio de Cristina o de la actitud que tenga la Cámpora. Me parece que lo del gobierno, que en mi opinión es una fractura estructural Ujú. respecto de este tema que es tan importante, la oposición tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que corresponde, lo correcto. Pero además, a partir de que Juntos por el Cambio dijo, está muy mal que caigamos en default y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que el país no caiga en default, jugar a este tema de que, bueno, si ellos no están todos juntos, entonces nosotros no vamos, lo que puede poner en riesgo el acuerdo. Ujú. Y si no se aprueba este acuerdo que, que está trabajando el gobierno en el Fondo Monetario, queda vigente el acuerdo
de la toma del crédito en la gestión de Mauricio Claro, Macri. claro. Y con lo que hay que ponerse con los 19.000 millones de dólares. Directamente. Que no tenemos. Y no podemos pagar. Que no podemos pagar y que va a generar problemas, Ajá. muchos más problemas en la economía. Más Y que, cuando hay más que problemas si en la firmamos, economía, porque muchos dicen si firmamos es más inflación, es más recesión, es más pobreza, es menos subsidio, pero si no firmamos es peor. si no firmamos es peor. El default es peor, complica mucho más la economía y cuando la economía se complica, la que paga primero los platos rotos son los sectores más vulnerables, son los pobres, los que no tienen trabajo, los trabajadores. Porque el que especula, el que, ¿no es cierto?, tiene posibilidades de sacar diferencia en el sistema financiero, siempre zafa en este país. Entonces, me parece que ese es el tema. Obviamente que hay muchos temas más. El gobierno se ve que no tiene un plan, pero bueno, hay como una hoja de ruta que plantea... ¿Usted habla con Alberto Fernández o no? Sí, claro. Ah. Obvio que hablo. Es el presidente y yo soy gobernador. Sí, no, pero como es un país tan raro, veo que mucha gente no se habla, hay muchas peleas, hay que vivir en grietas, en internas, pues si no parece que si uno habla, dialoga, es de otro mundo, hay ¿no? mucha gente del gobierno y de la oposición que hace negocio con la grieta. Negocios políticos, digo, no quiero hablar. Sí. Pero hace O sea, ¿qué les conviene? Que les conviene. Y me parece que la gente está harta también. Y yo creo que desde la política tenemos que pensar bien que hay que hacer las cosas bien, porque a la gente no le interesa la pelea. La gente quiere que los problemas se resuelvan. Sí, no tener... Me parece que eso ahora primero, podemos hablar lo que pasó primero, obviamente, el narcotráfico, la inseguridad, la inflación. Está harta de este tipo de internas. Primero es responsabilidad de quien gobierna. Y hoy es del frente de todos. Ahora, nosotros hasta hace 2 años, sí, 2 años y pico, gobernamos. Lógico, y muchos de ustedes están en gestiones ejecutivas, porque usted es gobernador. Pero yo no sé hoy la gente qué le gusta más, si un perfil como el suyo o el de Larreta, o un perfil explosivo como el de Bullrich. No sé por qué lado va la sociedad hoy en la Argentina. No lo sé y ese punto no me interesa. Ajá. No quisiera que Juntos por el Cambio, que pretende llegar al gobierno en 2023, lleguemos amontonando, es decir, sumando sectores como Milei y otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, un Milei y un expert no entran para usted. Para nosotros no, para el radicalismo. Para el radicalismo. Pero bancaron, por ejemplo, a un Pichetto. Eso no les molestó. Pero por el contrario. Por eso. Todos los sectores que puedan provenir del peronismo estamos totalmente pero de no acuerdo. Milei y expert. El peronismo sí, Lo pero... que pasa es que tenemos problemas ideológicos muy graves. Por eso, me parece que a partir de nuestra experiencia de gobierno tenemos que ver las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. En verdad terminamos defraudando un conjunto de las sociedades. Por algo no nos votaron. No es que no nos votaron porque se equivocó el si pueblo. no hubiesen ganado. Pero también, llamativamente, ganaron que rápido. La intermedia la ganaron. Y hay algunos referentes de Juntos por el Cambio que quieren esconder esa realidad y que a mí me parece que la tenemos que evaluar. Digo, formando parte, lo digo como en actitud autocrítica, formando parte de eso. Y me parece que la construcción tiene que ser con un plan de gobierno, con un modelo económico que no sea ortodoxo, porque acá hay muchos economistas ortodoxos que están encerrados en 10 manzanas en la City porteña, y que me parece que tiene que ser un plan que no solo mire al puerto, sino que se dé vuelta y mire la cara del interior profundo y que sea un plan federal, que sea desarrollista, productivista. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Este año va a ser un año importante para trabajar ese plan de gobierno y que la sociedad argentina sepa realmente qué vamos a hacer y que no volvamos a cometer los errores que cometimos. La sociedad también siente que si no hay un gobierno peronista o kirchnerista, que la gente banca un poco más, no se puede tocar nada. No se puede hacer una reforma laboral, no se puede hacer una reforma fiscal, no se puede nada. Eso es una equivocación. Hay un radicalismo de gestión. El radicalismo, que dicen, che, los radicales, esto, que más gestión siempre en el peronismo. Gobernamos 3 provincias, Corrientes, Mendoza, Jujuy. Gobernamos más de 400 municipios, es decir, hay un radicalismo de gestión. Y que no es que tenemos el presupuesto que tienen algunas provincias grandes. Claro, no son las provincias más ricas. Pero con esto que me dice que el uno de la fórmula tiene que ser radical, por experiencia y porque tiene capacidad ejecutiva. Obvio, vamos a trabajar para que haya, creo que estamos en un momento histórico en que al país le va a hacer bien que dentro de Juntos por el Cambio el presidente sea la Unión Cívica Radical. Obviamente vamos a trabajar para eso. No nos sentimos dueños de la coalición.
Sí tenemos más musculatura, hemos hecho una elección que ha aportado mucho a Juntos ¿Manes por los el Cambio. revitalizó a ustedes? Manes nos revitalizó en uno de los distritos más importantes que es la provincia de Buenos Aires. Y recuperar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, devolverle esa musculatura al radicalismo de toda la República Argentina, donde hay partido, hay un comité en cada pueblo. Entonces, me parece que es un momento para que el radicalismo se ponga de pie, aporte bien, Juntos por el Cambio, del debate ideológico, del debate del plan de gobierno, y de cara a esa realidad, trabajemos responsablemente para el 2023. ¿Esto se resuelve con la interna? Porque en la provincia les dio un éxito rotundo ir a esa interna porque Santilli sumó mucho, Manes sumó Mire, mucho yo le y digo, ganaron. 15 días más de campaña y Facundo ganaba. ¿Usted qué me dice? ¿Que se comía Santilli? Pero claro, ganaba. Yo creo que ganaba. Pero bueno, las cosas son como son, nos tocó perder, el radicalismo siempre acompaña. En la gestión de Cambiemos, arrancamos como una coalición, perdió mi posición en Gualeguaychú, ganó Mauricio Macri, que el primer día dijo, no es un gobierno de coalición, la coalición en el Congreso. ¿Con Macri cómo yo. está? Porque lo fue a visitar hace poco, ¿no? Lo fui ¿Fue a a la visitar. casa? Sí, sí. ¿Y cómo lo encuentra? Dice, está con más experiencia, está más equilibrado después de lo que le pasó. Fue presidente, tiene una experiencia distinta. ¿Lo nota distinto o lo nota igual? No hablé mucho con él. Obviamente que tiene la experiencia de haber gobernado el país. Espero, no he tenido mucho contacto, lo fui a visitar, estuve un rato nada más con él en su casa. Fui porque me eligieron presidente del partido y me pareció que un gesto. Siendo el presidente saliente que ha tenido nuestra coalición, como somos los radicales, que somos institucionalistas, fui a visitarlo. ¿Tiene un segundo tiempo o el que ya fue? A mí no me gustaría. Que sea presidente o candidato. Pero claro. tiene derecho a hacerlo, ¿no? Ajá. Pero obviamente, nosotros vamos a buscar otra construcción. ¿Y Alberto Fernández, reelección o tiempo cumplido? No me voy a meter en frente de todo. No, pero... Están quebrados totalmente. Además, nosotros vamos a buscar una construcción dentro de Juntos por el Cambio con una posición más fuerte que no sea furgón de cola de la Unión Cívica Radical. ¿Pero hay un país Macri-Cristina o hay un país distinto a partir del 23? No, yo espero que salgamos de eso porque la contradicción Mauricio-Cristina es lo que tensiona y profundiza la grieta. Me parece que hay que salir de esa lógica y tenemos que tener una lógica donde haya diálogo en los temas más importantes del país para resolver los temas de la gente. Yo creo que ese es el camino que tiene que transitar la política argentina, de ordenar un poco. Tenemos una gran responsabilidad las dos coaliciones, la coalición de gobierno y la coalición opositora. Entonces me parece que hay que ser serios, hay que hacer las cosas bien, la gente no da más, está muy complicada la situación. Y cuando ve que fracturamos más y que estamos los tironeos en temas centrales que nos van a perjudicar a todos como sociedad, obviamente que pierde la política y empiezan a crecer estos sectores de la antipolítica, los Milei. ¿Le preocupa eso? Derecho, porque tiene un crecimiento. Yo no sé si es antipolítica, pero usted me lo marca como algo muy marginal. Pero eso creo que en gran medida es responsabilidad nuestra también. Claro. De la política. Bueno, hemos visto en otros países que muchas veces ante el hartazgo o ante gente tan repetida aparece alguna expresión por ahí. Eso, no da para tirar de la soga. ¿Pero qué tiene Milei que lo preocupa, por ejemplo? No me preocupa nada. Lo que me preocupa es que la política, las fuerzas, las dos coaliciones que tienen la máxima responsabilidad en el país, ¿no es cierto?, no hagamos las cosas bien. ¿no? Y en algunos puntos que tienen que ver estructurales, que le tocan hoy al frente de todos y que mañana, en el 2023, nos va a tocar a nosotros si ganamos, lo que no se sabe, pero si ganáramos y si nos tocara gobernar de nuevo, nos va a tocar a nosotros. Hay temas estructurales en los que tenemos que acordar. ¿Cómo se para el país frente al cambio climático? ¿Cómo se para el país frente a un proyecto a 15 años, a 20 años de inversión productiva en todo el país, en un país que no tiene provincias inviables? Todas las provincias son viables.
Entonces, que mire mucho más esa realidad y que ponga en marcha un plan que gobierne quien gobierne, se vaya Cosas que se ejecutando. mantengan, 4 o 5 Obvio. cosas que decimos, bueno, pilares Temas que nunca se sean- cumplen. ¿Cómo formamos parte del cambio en la matriz energética en el mundo? ¿Cómo formamos parte de políticas de la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué Es decir, opina de lo que pasó la semana pasada? Porque se corrió una cortina que mucha gente tal vez no lo veía con tanta crudeza o con tanto temor, el tema narco en la Argentina. ¿Estamos a ver, cerca de lo que alguna vez decíamos, no, México, Colombia, ¿estamos cerca de eso? ¿Somos eso? mire, no sé cuán cerca o lejos Ujú. estamos, pero sí, si no hacemos nada, vamos a estar más cerca. Y podemos convertirnos en países en donde la justicia y la política y el sector empresarial terminan formando parte del negocio de la droga. Del narcotráfico. Del narcotráfico. Entonces, cuidado con esto. Y en esto le doy la derecha a Patricia, que es mi adversaria. ¿Es su Va a ser adversaria? Porque va a ser candidata a presidente. ¿Y usted yo también? Voy a ser candidato a Ajá. presidente. Ah, pero o sea, la cuestión de que es adversaria pues candidata a presidente. ¿No? Pues piense muy distinto. No, también pensamos distinto Muy en distinto. algunas cosas. Ujú. Yo, de todos modos, reivindico que lo que ha hecho Patricia en materia de seguridad ha sido una política que me parece que debe mantenerse en el tiempo. A ver, en Pero mejor, 2000, mejor que lo actual. que lo que se está haciendo ahora, totalmente. Pero mejor que Fernández, que 200. Aníbal o que Bernie. No, todo el combo. Que el conjunto. Que el Ah. combo, diría. Ah. No, que el conjunto. Bueno, qué elogio, porque veo que muchos dicen, es todo lo mismo, ustedes derribaban un no, a búnker ver, con la 4 la cigarrillos de marihuana y incautación armaban un La show. incautación de cocaína en el 2019 fue 6.500 O sea, eso no fue show para usted. 6.500 kilogramos versus 2.700 del 2020. Ajá. Lo mismo en la marihuana, son 357.000 kilogramos versus 197.000 kilogramos Ujú. de un año al otro, digo, en términos de incautación y después de medidas de los centros de inteligencia regional, la infraestructura que se ha instalado en la zona de frontera, el control de los precursores usted tiene químicos. frontera internacional, que no es un tema menor. Bueno, allí Porque se ha hecho hay una inversión hay que y controlar ha ido mucho. Patricia. a ¿Tenemos inaugurar. radares, algo? Sí, tenemos Ah. radares y está coordinando no solo los radares de seguridad, sino con el ejército. El ejército está teniendo también un rol importante, es decir, son muchos frentes los que hay que tocar en la lucha contra el narcotráfico y ese es un tema de un acuerdo de política pública de toda Claro. la fuerza política. Sí, gobierne quien gobierne. Gobierne no se quien puede gobierne. excluir. Me parece que hay 4 o 5 temas de agenda que tenemos que salir de la grieta, si no nos jodemos todos. Ujú. Entonces, yo creo que hacia allí tenemos que converger las fuerzas que tenemos, las coaliciones, la que gobierna y la opositora, y nos tocará gobernar a nosotros, ¿no es cierto? Pero converger a algo razonable, sensato para el país, Ujú. en términos de inversión, en términos de alineamiento internacional. Le hago Hay la que dejar última- de macanear a ver. le hago la última, Va el hablando- presidente a Rusia, habla Eso. mal de Estados Unidos. ¿Qué le pareció esta gira del presidente? No, me parece que, obviamente que hay que ir a Rusia. Me parece que hay que estar bien con China, hay que estar bien con Estados Unidos, hay que llevarse bien con Europa. Miren, en Jujuy tenemos inversores chinos, japoneses, Claro, el australianos, canadienses, El norteamericanos. tema es que vengan dólares. Ahora, no se puede ir a Rusia, habla mal de Estados Unidos y del Fondo Monetario. Me parece, hay que dejar el alineamiento que busca el gobierno o grandes sectores del gobierno, que es retórico y que es como una estudiantina, ¿no? Ujú. Alineamientos en función de la ideología, cuando lo que necesitamos es cerrar filas con Brasil, gobierne quien gobierne, cerrar filas, seguir fortaleciendo el Mercosur y llevarnos bien con todo el mundo. Es decir, obviamente Rusia nos quiere dar un swap de 3.000 millones, pero primero preguntan, ¿arreglaste con el Fondo Monetario? Y la firma del acuerdo, una franja y una ruta que puede ser una inversión de 15.000 millones, 20.000, 22.000 millones de dólares en proyectos productivos. China lo primero que preguntó, ¿arreglan con el Fondo Monetario Claro, o no arreglan si no, con nada. el Fondo Monetario? Exacto. Si no, nada. Es decir, digo, y como país tenemos que ser inteligentes y tener una estrategia de apertura y buscar las mejores inversiones y dar garantías y seguridad para las inversiones para que generen trabajo, porque la única política que todos conocemos para combatir la pobreza es el trabajo. Entonces Ojalá me parece podamos. que, digo, y eso lleva tiempo. Y entonces no podemos andar
de cambios de gobierno para estar cada vez peor. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que reflexionar. En la medida en que no reflexionamos de esta manera, aparecen esos sectores antidemocráticos o aparecen las voces del que se vayan todos. Entonces, cuidado. Yo creo que en ese punto estamos transitando ese punto. Por eso hay que actuar con la mayor responsabilidad posible. Muchas gracias por venir, Gerardo. Bueno, un gusto, gracias. Gracias, gobernador. Hasta pronto. Bueno, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y candidato a presidente, ya nos dijo, en el 2023.